y yo estaríamos del mismo tamaño. Ay, perdón, Ítalo. Bueno, vamos a hablar de todas esas discordias en el vecindario, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, no tengo que demandar, o en la parte laboral, o en cualquiera de las áreas de la vida que uno pudiera estar en desacuerdo y dice, tengo que recurrir a la ley. Pero lo cierto es que muchísimos pensamos y decimos, pero la justicia no es pronta y cumplida como lo promete. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a repasarlo justamente con el licenciado Eric Solano, que está con nosotros el día de hoy. Eric, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de verdad que sí. Gracias por la invitación para hablar sobre un tema de suma importancia y que al final de cuentas yo creo que a todos en algún momento de la vida nos compete. Exacto. Y uno se pregunta, ¿verdad? ¿De qué depende que verdaderamente un proceso sea rápido como debe ser y como uno esperaría que lo sea? Sí, bueno, hay una serie de factores, ¿verdad? Hay que entender que uno de los principales inconvenientes que existen hoy es la gran cantidad de procesos judiciales. Digamos, con corte a diciembre de 2021, porque todavía no están los datos de 2022, en el país se tramitaban más de 1.300.000 expedientes en todas las áreas, en todas las materias, ¿verdad? Tránsito, laboral, familia, penal, administrativo, en todo. Ajá. Pero para una población como la nuestra, tener más de 1.300.000 expedientes en trámite, en curso, a la espera de sentencia, pues obviamente esto satura los tribunales y los juzgados del país, y entonces esto obviamente requiere que se haga un análisis y un estudio estructural. El Poder Judicial siempre manifiesta que no tiene recursos para tener todos los jueces que requiere el sistema. O sea, que hay que hacer cambios pronto. Hay que hacer cambios pronto. Hay que hacer cambios pronto porque no puede ser tampoco que, ¿verdad? Uno quiera que algo se resuelva en diferentes situaciones y no haya y pasen años, que es lo más triste. Ahora, cuando uno va a empezar una demanda o cuando va a empezar un proceso, es importante que tengamos toda la información, el papeleo, todo, ¿verdad? ¿Qué debemos realmente tener para poder empezar y que fluya? Sí, bueno, hay una serie de elementos. Lo primero es tener plenamente identificado a quién vamos a demandar, ¿no? O sea, podría ser una persona física como nosotros, podría ser una persona jurídica como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, y entonces tenemos que tener plenamente identificado cuáles van a ser las partes de ese proceso judicial. Además, tenemos que tener claro cuál es la prueba, porque esto es esencial. O sea, si yo voy a decir que alguien me debe dinero, bueno, ¿por qué me debe? Tenemos un contrato, hicimos un préstamo, o si voy a ejecutar el cobro de una letra de cambio, pues obviamente tener el documento, porque no solo se trata de lo que yo manifiesto, sino también que tengo que demostrar lo que estoy manifestando, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y otro de los elementos necesarios es saber qué voy a solicitar. O sea, cuando ya salga la sentencia, ¿cuál es mi petitoria? ¿Qué pretendo yo con la sentencia, verdad? Que si es con un tercero, con otra persona, que deje de hacer algo que está haciendo y que me está incomodando, o si tiene una obligación y no la está cumpliendo, que empiece a cumplirla. Si tiene una deuda, que pague, ¿verdad? Entonces también tener claros todos esos elementos, porque en ocasiones inicia el proceso y no se sabe, o no está claro a quién se está demandando, o el motivo por el que se está demandando, y eso a la postre también uno puede decir, bueno, es que el sistema judicial no funciona. Bueno, pero si la demanda no se plantea de manera adecuada y correcta, obviamente el resultado no va a ser idóneo. Va a proceder correctamente. Ahora, vamos a poner ejemplos para que sea más fácil ilustrarlo. Un vecino que se me mete en el terreno, por ejemplo, ¿cómo hago para que verdaderamente ese proceso sea justo, verdad? Y se pueda llevar a cabo. Sí, vamos a ver, hay una serie de figuras. Está el interdicto de amparo de posesión. Alguien me está perturbando y entonces yo puedo ir, y son procesos, digamos, estos procesos son sumarios, que se le llaman porque son más cortos, son más reducidos, y es nada más que haya una sentencia, entre comillas, que se dicte rápido para evitar esa perturbación que se está teniendo. Siempre, digamos, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando en la sentencia, pues hay que buscar, porque también, como lo menciono, hay procesos que son sumarios, que son muy puntuales y específicos, pero están los procesos ordinarios que son ya para temas como más gruesos. Ahora, licenciado, hay gente, y esto, bueno, ustedes evidentemente siendo abogados lo deben de saber, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo para qué me voy a meter a poner una demanda, o ir al OIJ, o ir aquí, o a la MUNI, porque eso es eterno y no va a pasar nada. Sí. E incluso mucha gente se pone a decir, además, el platal que me va a costar, y ni siquiera sé, ¿verdad?, si realmente... ¿Qué criterio tiene usted para poder realmente compartir con nuestro público? Vean, cada vez va aumentando la posibilidad de evitar judicializar, ¿verdad? De ir a la sede judicial,
porque también desde hace ya varios años atrás tenemos en el país la implementación de la ley RAC, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. Nosotros tenemos que entender que esto no significa que estoy renunciando a mis derechos si yo voy a una resolución alterna de conflictos. ¿Y a qué nos referimos con ello? A una conciliación, puede ser a una mediación o incluso puede ser a un arbitraje, que son procesos que duran muchísimo menos que un proceso judicial. Claro. Que pueden incluso tener costos menores en su ejecución y que sobre todo al tener un plazo más reducido para llevarlos adelante, pues obviamente también hay un desgaste emocional de quienes intervienen en los procesos y esto se puede evitar. Digamos, habría que hacer una comparación, pero si dijéramos, bueno, es que un proceso judicial podríamos tardar 4 o 5 años y obviamente eso desincentiva. Pues claro. Bueno, en una conciliación se podría hacer en 6 meses, 1 año, entonces, y obviamente con lo que estoy diciendo hay menor desgaste emocional para las personas, porque es lo que usted plantea, en ocasiones hay gente que aún teniendo la razón de su lado, esperar 4, 5 o 6 años, digamos a largo, mediano plazo, ya el costo-beneficio es en no, mejor no lo voy a hacer y terminan renunciando, y en ocasiones también uno dice, bueno, por eso quienes incumplen, ¿verdad? O quienes afectan, se sienten en esa zona de confort que dicen, de por sí no me van a demandar, porque ¿para qué? Si vamos a tardar 6 años en una sentencia y entonces, perdón la expresión, pero van a seguir llevando palo y no me van a demandar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en situaciones tan comunes como un choque? Bueno, ojalá todos no hayamos chocado, pero en algún momento nos haya pasado. De hecho, esta semana pasada chocamos como a las 11 de la noche con mi esposo, ¿verdad? Y uno piensa en ese momento que llamas al seguro, que llamas al tránsito, y vos decís, ay, ¿será que mejor arreglo, verdad? Llegamos a un arreglo las dos partes y de una vez, solamente en pensar lo que se demora en llegar, pero uno, o sea, ¿en qué momento debe uno resolverlo de esa forma? ¿Qué tan recomendable es, verdad? O esperar a todas las instancias para ir a un juicio, ¿verdad? Sí, vamos a ver, lo primero es entender cuál es el efecto de la colisión del choque, o sea, si hay daños materiales muy serios y sobre todo, y esto es lo más importante, si hubiese alguna lesión física, ¿verdad? O alguna afectación física, ya la conciliación queda de lado, exacto. No se vale. O sea, ahí sí hay que llamar al tránsito, bueno, al 911, ¿no? Al 911 habrá que llamar a que llegue el oficial de tránsito, correcto. Pero también los servicios de emergencia sanitaria, que llegue la ambulancia y también al seguro. Pero tenemos esa posibilidad que usted está mencionando, Patricia, de poder decir, bueno, llamar al oficial de tránsito, esperar lo que siempre hay que esperar, ¿verdad? Y después tener que ir a declarar al juzgado de tránsito, esperar a que llegue la boleta de citación, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad ya desde el 2016 de llegar a una conciliación entre las partes que están en la colisión, reitero, cuando no hay lesiones a las personas y son colisiones menores, llamaríamos, se puede firmar un documento que está disponible en la página del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí está lo que llamamos un machote, ¿verdad? Que lo pueden imprimir y andar en la guantera del carro, y entonces en esas situaciones las dos partes tienen que estar de acuerdo, o las partes que intervengan en la colisión tienen que estar de acuerdo en firmar. Entonces, aprovechar, tomar fotografías, tomar videos, obviamente como para resguardar lo que decíamos antes, la prueba, exacto, de cómo fueron las condiciones, y si las partes están de acuerdo en conciliar, se ajustan a ese documento. Si eventualmente alguna de las partes dice, bueno, yo lo firmé pero no quiero cumplir, entonces el que está siendo perjudicado con ese documento va al juzgado de tránsito y dice, miren, firmamos esta conciliación, este acuerdo, pero ya no necesitamos ejecutarlo aquí en vía judicial. Bueno, nosotros arreglamos ese día, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que mucha gente dice, bueno, de repente yo llego a un arreglo y después como que se hacen los locos, ¿verdad? Ahí hay manera como de... Sí. O sea, ¿qué hago yo para que realmente... No, por eso. Hay que firmar la seguridad es andar ese documento, el documento. Para que las partes la firmen, porque si ya después, como decimos, se quita, sí, y ya lo firmó, uno va con ese documento. ¿Aunque no esté un abogado? Aunque no esté un abogado, porque las partes están firmando. Sí. Ya después tengo que ir a validarlo al juzgado de tránsito y decir, Patricia me colisionó, aquí tengo el documento que firmamos, Patricia y Eric, pero Patricia ahora la llama y me dice, no, ya yo no voy a respetar ese acuerdo de conciliación. Sí, cambió de opinión, cambió de opinión, tuve la culpa. Entonces ya ahora voy al juzgado de tránsito y les digo, vean, no llamamos en aquella oportunidad porque las dos partes acordamos y firmamos. Y entonces la van a convocar a usted. Ok, bueno, entonces hay que andar ese documento, eso sí es importante, porque si no, es la única manera. Sí, les reitero que el documento se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí se descarga.
Ahora, y la gente, por ejemplo, que se da la fuga, ¿cuál sería la recomendación de proceder, digamos, en ese sentido? Bueno, y digamos, en el momento en que ya vemos que se va a dar a la fuga o que no se va a ser responsable, tomar sobre todo el número de placa. Ojalá, y si se puede tomar una fotografía del vehículo para exactamente rápido para poder identificarlo, ¿verdad? Porque hay veces en que colisionan y entonces dicen, movámoslo porque están haciendo presa. No, sí, lo sentimos por los que tienen que esperar por la presa, pero no hay que mover del sitio, hay que esperar a que llegue el oficial de tránsito. Y si se va a conciliar, igual, antes de mover, hay que tomar el video y las fotografías. Ahora, si vemos que tiene una tendencia de darse a la fuga, igual tomar toda la información que sea posible, ya sea el número de placa del vehículo, y si se pudiese además tomar una foto, un video, para después poder acudir al juzgado de tránsito, o sea, llamar al oficial de tránsito, sí, claro, y decirle, mire, fue el placas tal, para poder Ahora, cuénteme una cosa, estos carros que andan una camarita, ¿esto funciona? ¿Deberíamos o realmente no sé hasta qué punto? A ver, esto es sobre todo para efectos de reclamos de seguros, ¿verdad? Entonces, cuando se anda la camarita grabando, también no solo, obviamente es para tener un respaldo, un resguardo de lo que sucede en carretera cuando vamos conduciendo, pero eventualmente también para hacer la reclamación de los seguros y también, bueno, en sede judicial, se puede presentar esto como una prueba válida. Yo me acuerdo que una vez pasando la aguja, cuando recién abrieron los peajes de la 27, de la aguja se cerró y me cayó en todo el techo del carro. Obviamente ahí había un video, ¿verdad? Que sostuvo que yo había pasado, que tenía el Quick Pass y toda la cosa. Digamos, hay lugares en el centro de San José que tienen videos en la calle, que a lo mejor yo no pude grabar, pero uno puede recurrir a checar si a lo mejor en la zona alrededor hay una cámara. De hecho, las cámaras que están en estos sitios, casi la mayoría son de administraciones públicas, las municipalidades son las que incorporan estas cámaras para hacer el servicio de videovigilancia en el cantón, y entonces en ocasiones incluso hay juzgados de tránsito que han acudido ellos de oficio, digamos, por cuenta propia, no porque las partes se lo solicitan, sino el juzgado le solicita a la municipalidad que le facilite el video de tal día en tal franja horaria, y con base en eso pueden acreditar cuál es la verdad real de los hechos, o sea, cómo sucedió, y al final determinar quién tiene la responsabilidad o quién ocasionó la colisión. Por cierto, como para tener una idea, si yo realmente sí voy al juzgado, ¿verdad?, y hago todo el trámite, ¿cuánto aproximadamente se dura en resolver si efectivamente fui el culpable o no? Esto varía muchísimo. Depende mucho del lugar. Depende mucho no solo del lugar o de la cantidad de expedientes que tenga el determinado juzgado, sino también de la participatividad que tengan las partes, porque, por ejemplo, recuerdo uno que fue una colisión a mis padres en el sector de La Galera, y la colisión fue en el mes de febrero y se terminó resolviendo en julio del año siguiente, o sea, tardó año y medio porque hubo una suspensión 2 veces de la audiencia. Entonces, además ese es un gran inconveniente, o sea, cuando se suspenden las audiencias, reprogramarlas en las agendas de los tribunales conlleva demasiado tiempo, Uno esperaría, digamos, siendo optimista, que un proceso de tránsito sencillo en que las partes asisten, declaran, luego van a la audiencia, que incluso puedan conciliar, no debería tomar más allá de 9 meses, pero aquí tampoco es una ciencia exacta que uno dice, no, en 9 meses está, porque puede durar hasta 2, 3 años. Ay, qué tristeza, imagínese usted, y el carro prendado, y uno no, si no tiene seguro, está esperando, no, es una tragedia. Por eso la conciliación es una buena solución. Ahora, una cosa que también toma demasiado tiempo y que realmente es tremendo para muchos es la justicia laboral. ¿Por qué demora tanto? Bueno, por la cantidad de asuntos que se tramitan también, ¿verdad? O sea, hay una serie como de incumplimientos reiterados, hay demasiada demanda o hay demasiada denuncia. Hay que tomar una consideración, y es que en materia laboral, digamos, existe el principio de indubio pro operario. O sea, en el caso de la duda, se le va a dar el beneficio o la razón al trabajador. Claro. Entonces, en muchas ocasiones también se pueden dar ciertos abusos del trabajador, ¿verdad?, que sabiendo que eso le beneficia puede acudir, pero también hay un tema reiterado, lo vemos en el mes de diciembre reciente, y esto es todos los diciembres, todos los años, cuando se cumple el día máximo para el pago de los aguinaldos, y aún así hay una gran cantidad de personas que denuncian y se quejan de que no les han pagado el aguinaldo, o solo les pagaron la mitad y les dijeron que la otra mitad venía después. Plata y viene después. Exactamente. Ajá. Entonces, por eso hay que entender que es que por la naturaleza, las relaciones laborales
ocasiones las causas para un conflicto son infinitas casi, ¿verdad? Qué horror. Son infinitas. Y eso es uno de los mayores motivos. Pero igual, lo que decíamos, no todo tiene que judicializarse. Es que eso es. No todo tiene que debería haber judicializarse. algo más administrativo, Bueno, más se rápido. puede ir ante el Ministerio de ¿Por dónde Trabajo. empiezo, por cierto? Para que a toda la gente que nos está viendo, Sí, licenciado, sí, le sí. quede clarísimo. Si tengo un problema laboral, ¿a quién acudo de primero? Bueno, puedo acudir al Ministerio de Trabajo, Ah, ¿verdad? Y puedo plantear o la consulta inicialmente a ver si lo que está sucediendo se ajusta a los parámetros de legalidad o no, ¿verdad? Eso es importante. Y luego de esa consulta, pues también existe la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a la que yo le puedo decir, mire, en mi lugar de empleo está sucediendo esta situación, y entonces el Ministerio de Trabajo va a visitar al patrono y va a hacer una investigación para ver si hay alguna condición que se deba corregir o bien que amerite algún tipo de sanción, ¿verdad? Entonces, pero también el propio Ministerio de Trabajo tiene un centro de conciliación y mediación y arbitraje, que era lo que estaba mencionando antes. Entonces, en lugar de irse a un proceso judicial laboral de 5 o 6 años, pues podemos ir y negociar en términos legales y transparentes con el patrono, o bien el patrono con el empleado, para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes sin tener que someterse nuevamente a un proceso judicial de más de 5 sería años. el mejor de los que casos. sería el mejor de los Ahora, casos. si un empleado, ¿verdad?, dice, bueno, yo quiero ir a ver esto, estoy pensando que es injusto, ¿verdad? ¿Qué papeles debo de llevar para hacer este planteamiento en el Ministerio de Trabajo? Bueno, puede llevar, digamos, si tiene un contrato firmado, puede llevar el contrato para que lo puedan revisar, pero en todo caso, incluso en materia laboral, hasta el contrato verbal Ir a contarle lo que me está es lo que pasando. prevalece, exactamente. Entonces, ir a contar y plantear, ¿verdad? De nuevo, lo que yo mencionaba antes, que podamos identificar quién es el patrono, ¿verdad? Plenamente, si es una empresa, cuál es la empresa, dónde está ubicado, si es una persona física también, de modo tal que luego, o sea, y indicar a cuál sitio es donde se ubica, ¿verdad?, el sitio físico, para que se pueda hacer la visita y poder conversar con el patrón y determinar si hay alguna conducta irregular. Como para entristecernos, ¿cuánto aproximadamente está durando un proceso laboral? Es que en promedio es lo mismo casi que en todas las materias. Hay algunas materias, digamos, que tardan un poco más, pero en promedio, digamos, hoy podríamos decir que un proceso judicial podría estar durando 3 años, 4 años, yendo bien, digamos, yendo fluido. Con buena suerte. Con buena suerte. También tenemos un inconveniente, y ahí es donde también se refleja una de las mayores afectaciones de la pandemia en el país, que durante varios meses todas las audiencias que estaban programadas a partir del 6 de marzo de 2020 en adelante se tuvieron que suspender. Claro, Y claro. después entonces empezaron a reprogramar de manera virtual. Ajá. Pero no todos también tienen, hay que garantizar que todos tengan el acceso a las Ay, que eso plataformas. también sería una maravilla, que exactamente, fluya más entonces, rápido. más o menos, digamos, en una de las áreas en las que yo trabajo, que es la materia contencioso administrativa, más o menos el traslado o el reagendar las audiencias se trasladaron para año y medio después de lo que Hijo estaban de Dios, programadas. sí, sí, fatal. Ahora, ¿qué pasa en el nicho de la salud, por ejemplo? Con una cita, una cirugía, una medicina incluso, que ya no me la quieren dar, ¿verdad?, en el hospital. ¿Esto cómo procede, licenciado? Vamos a ver, hay un derecho a la salud que está garantizado en la Constitución Política, ¿verdad? El derecho a la vida, y de ahí deriva el derecho a la salud, que está en el artículo 21 de la Constitución, y este es el fundamento que se utiliza en muchas ocasiones para que las personas acudan ante la Sala Constitucional, ante la Sala Cuarta, a interponer un recurso de amparo alegando que hay una afectación a su salud. En ese caso es un recurso de amparo. En lo ese que caso es un tenemos que poner. recurso de amparo lo que se podría plantear, ¿verdad? ¿Y eso dónde va Dependiendo. uno? A la Sala Constitucional, que actualmente está en Sabana Sur. En Sabana Sur, ¿Y y ahí está el necesito ir con edificio. un abogado No, o no, puedo no, ir no. yo, El digamos? recurso de amparo es de lo más abierto, precisamente como lo que se busca es proteger derechos humanos, Claro, derechos fundamentales. claro, claro. Entonces lo que se hace es que se abre la posibilidad, incluso, digamos, si yo no sé leer, no sé escribir, pero le digo, Patricia, usted me puede haría el ayudar? favor y me haría el Exacto. favor de presentar un recurso de amparo. Usted lo puede presentar y usted es la que lo firma, pero lo interpone a nombre de Eric. Ay, qué bien. Sí, y entonces la persona, al final de cuentas, la sala va a buscar tutelar mis derechos a través suyo. Ahora, en ese caso, por ejemplo, si estamos enfrentándonos a una situación en la caja, ¿uno debería de ir primero a una instancia en la caja o directo me voy a apelar al...? No, vamos a ver, es importante y me parece relevante lo que está preguntando, Patricia, porque
tenemos que tomar en consideración que tiene que haber un precedente, ¿verdad? O sea, si yo estoy sufriendo una afectación, pues me tengo que acercar al EVAIS o al hospital o a la clínica que me corresponda, y si de ahí deriva una situación que le dicen a uno, ¿verdad? En las listas de espera, si la cirugía está para dentro de 5 años y quizás por el dictamen médico o por la epicrisis o el expediente indica que de aquí a 5 años es impensable, ¿verdad?, esperar eso, entonces habría que buscar otras soluciones. Se pueden buscar en vía administrativa, pero eventualmente también habría que judicializarlo llevándolo a la sala constitucional. En el caso de la sala cuarta, digamos, apelando, ¿verdad?, como lo decía usted, ¿cuánto aproximadamente se da una resolución? La sala sí trabaja más rápido, la ¿verdad? sala sí trabaja muchísimo más rápido. Igual tiene una cantidad de expedientes que más o menos andan al año como por los 23,000, 24,000 expedientes. Ay, sí, no, sí, ¿qué sí, es es que eso? porque también está, digamos, la solución de muchas personas es, bueno, como no encuentro solución, mi solución última es ir a la sala cuarta, a la sala constitucional y presentar un recurso de amparo. Entonces, hay recursos de amparo por cualquier cosa, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, también es que saturan por pedir cosas que no. Pero al final de cuentas, lo importante es que cuando se acude a la sala, dependiendo del tema, puede tardar unos 3, 4 meses en resolver. O sea que eso, en comparación a todo lo que venimos hablando, ya es una gran ganancia. Sí. Excelente. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hay mucho que hablar, pero mucho que hablar, ¿verdad? Queda para otras Muchísimas sesiones. gracias por toda esta información y las herramientas brindadas. Que No, con pase todo gusto. un feliz 2023. Gracias.